Segunda de Timoteo capítulo 2. Yo tengo la lectura en el programa, pero me gusta leer directamente de la palabra de Dios, de la Biblia. Porque la Biblia es la regla infalible de fe y conducta, la palabra de Dios. Usted no va a encontrar fallas en la palabra de Dios, nunca. Alabamos a Dios. Segunda de Timoteo capítulo 2, y vamos a dar lectura al versículo 1 hasta el verso 15. Y el título del sermón, ustedes lo tienen ahí en su programa: nunca creas en algo realizado sin esfuerzo. Nunca creas en algo realizado sin esfuerzo. La palabra del Señor dice así: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos, conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones, a modo de malhechor. Mas la palabra no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. Si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que para perdición de los oyentes. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Alabamos y glorificamos a Dios en esta tarde y exaltamos su palabra también. Bendito sea el nombre del Señor. El concepto del esfuerzo, amados, no es una idea del hombre. Y yo quiero dejar claro bíblicamente en esta tarde que la salvación, la entrada franca al cielo, no se obtiene a través de obra ni a través de esfuerzo. Se obtiene única y exclusivamente a través de la gracia y la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora bien, cuando ya ha operado el milagro en nuestras vidas de que hemos aceptado a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador, el esfuerzo, el interés en todo lo que emprendamos, créanme, es vital. Y el asunto del esfuerzo, vuelvo y repito, no es una ideología que a un hombre se le ocurrió. Aún los impíos, aún los inconversos, aún los que no han conocido a Dios, cuando se unen y cuando se esfuerzan, consiguen grandes cosas. Consiguen grandes cosas. Bendito sea el Señor, porque se han esforzado. No es un concepto del hombre el asunto del esfuerzo. Es un asunto de Dios. Es un asunto de Dios. Si usted se va al Antiguo Testamento, a Josué 1:9, ¿qué le dice el mismo Señor a Josué? Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes,
Porque yo, Jehová tu Dios, estaré contigo donde quiera que vayas. ¿Ustedes? Es un mandato, no es una sugerencia. Mira que te mando. Josué 1, versículo 9. Ese es el mismo mandato que el Señor nos hace a nosotros. El Señor no nos está sugiriendo sutilmente: mira a ver si tú puedes, o mira a ver cuando te alcance el tiempo, o mira a ver cuando el dinero te alcance, mira a ver cuando tengas resuelto todos tus problemas. Mira que te mando, bendito sea el Señor, que te esfuerces y seas valiente. O sea que el asunto del esfuerzo viene desde muy atrás. Y creo que en el programa, al lado de la lectura, yo le puse a ustedes una referencia bíblica que también habla de eso. Gloria a Dios. Josué 1:9 precisamente. El asunto del esfuerzo. En estos versos, en 2 de Timoteo capítulo 2, usted ve el primer versículo y el último versículo. Y eso es lo que podemos llamar versículos sinónimos. Con un sentido sinónimo, los dos versículos, el primero y el último. ¿Qué quiere decir sinónimo? Que quieren decir lo mismo. Las palabras son diferentes, pero el sentido y la esencia, la idea de los dos versículos quiere decir exactamente lo mismo. Versículos con sentidos sinónimos. Mira el primero, el número 1 de 2 de Timoteo 2. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia. Usted subraya esa expresión, esfuérzate en la gracia. Y usted va rápido al último versículo, que es el 15. Y Pablo está diciendo lo mismo, pero con diferentes palabras. Procura con diligencia. ¿Qué nos está diciendo Pablo? La misma idea que Dios le transmitió a Josué. Mira que te mando, que te esfuerces y que seas valiente. Tú pues, hijo mío, le dice Pablo, porque Timoteo fue un hijo de la fe del apóstol Pablo. Obviamente, la madre de Timoteo jugó un papel fundamental, y su abuela también, en la formación cristiana y teológica del apóstol Pablo. Pero cuando llega Pablo ya a la vida de Timoteo, es como si Dios encomendara al apóstol Pablo a continuar formando a este joven ministro llamado Timoteo. Pablo le dice: tú pues, hijo mío. Gloria al Señor. Hermanos, esa es la misma recomendación de un pastor a un discípulo. Porque las ovejas para el pastor deberían ser como hijos. Y ya el apóstol Pablo, un hombre lleno de experiencia, sabía a lo que se embarcaba Timoteo. Timoteo era muy joven. Y lo que él iba a tener que enfrentar como pastor, porque el apóstol Pablo lo estaba encaminando como pastor. El apóstol sabía que no iba a ser fácil. El apóstol sabía que no iban a menospreciar, porque él era muy joven. Pero ¿quién le ha dicho a usted que el poder de Dios radica en la poquita edad o en la mayoría de edad? Alabado sea el Señor. El poder de Dios es ilimitado. El que se esfuerce se pone en las manos de Dios. Mira, hermano, sea joven, sea viejo, sea mediano de edad, Dios lo va a usar con poder y con unción. Y en una ocasión el mismo apóstol le dice: nadie tenga en poco tu juventud. Sé ejemplo a los creyentes en conducta, fe, propósito y verdad. La vida cristiana es conducta, hermano. Proyecta tu conducta, proyecta una buena conducta. Alguien dijo que un cristiano con una conducta similar a la de Cristo, cuando Satanás lo ve, Satanás se quita del medio. Ahí no viene un hipócrita. Ahí no viene una persona que dice una cosa y hace otra. Ahí viene un creyente que está rendido a los pies de Cristo. Ese creyente hay que quitársele de al lado. Los poderes del diablo no pueden. Mire todos los ataques que usted tuvo hoy, de índole de salud, algunos de índole económico, otros tuvieron un bombardeo emocional y sentimental hoy. Hermano, no es casualidad. Créame, no es casualidad. Este va a ser un año de grandes victorias para la iglesia.
Alabado sea el Señor. Grandes y extraordinarias bendiciones Dios tiene para nosotros. Pablo sabía que el muchacho se estaba lanzando a una misión difícil, pero Pablo sabía también que el poder de Dios lo iba a ayudar a llegar a donde Dios quería que el joven llegara. Y me gusta, me identifico plenamente con estas palabras del apóstol. Dice: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar a otros. Usted ve, la vida cristiana es una cadena. No es estas religiones absolutas, que yo soy el único que tengo la Biblia y los oyentes hacen solamente lo que yo les digo. No, el Evangelio de Cristo es una preparación en cadena, es una capacitación en cadena. Y ahí Pablo encomienda al joven discípulo que también se prepare para encaminar a hombres idóneos también en la enseñanza de la palabra del Señor. Luego en el verso 3 le dice: tú pues sufres penalidades, le dice. ¿Por qué Pablo le dice a Timoteo que sufra penalidades? No hay mejor persona para aconsejarnos sobre un tema que la que ha pasado por eso. Mire, no hay escuela que iguale un consejo de una mujer violada a una joven que fue violada. Pueden ir al mejor seminario, pero esa madre que pasó por ese proceso sabe lo que es el dolor y la frustración de esa situación y puede enseñar con elementos poderosos de juicio, porque lo pasó. Y cuando Pablo le dice sufre penalidades, es porque Pablo también lo pasó y lo estaba pasando en este momento. Probablemente el Pablo que habla de libertad, de que la palabra de Dios no está encarcelada, probablemente en este momento él estaba con un cepo puesto aquí y un soldado romano cuidándolo, prisionero, y hablándonos de libertad. La palabra de Dios no está presa. Bendito sea el Señor para siempre. Y cuando Pablo le exhorta y le avisa que esté preparado para las penalidades, el mismo consejo nos cabe a nosotros hoy, hermanos. No piense nunca que el llamado de Cristo es un llamado lleno de glamour y lleno de simpatía. Va a llegar el momento que usted va a estar solo, bendito sea el Señor, solamente con su Dios, solamente con su Dios, porque usted no está aquí para llenar apetitos de popularidad. Estamos aquí para llenar el propósito con el cual Dios nos llamó. Sufre penalidades, le dice el apóstol. Y estos consejos que le da el joven Timoteo dan cabida a tres metáforas. Esas tres metáforas ilustran de manera excelente lo que es el sacrificio del cristiano. Si usted oye por ahí algún líder diciéndole a los demás: venga y conviértase, que sus problemas se resolverán todos, dude y cuestione esas palabras. Dude y cuestione. Mejor piense y mire lo que Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, porque yo he vencido al mundo. Jesús era tan íntegro y tan honesto que Jesús presentaba las dos caras de la moneda. Y aquí Pablo solamente está preparando al joven discípulo, porque lo que viene no es sencillo, mis amados hermanos. Lo que has oído de mí delante de muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar a otros. Tú puedes sufrir penalidades como buen soldado de Jesucristo. Entonces da cabida a estas tres maravillosas metáforas. Al del militar, en el versículo 4, dice que el que milita no se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. También en la metáfora utiliza el atleta, que debe participar en la competencia con toda honestidad. Bendito sea el Señor. Y utiliza al labrador o al agricultor. Esas tres metáforas las utiliza el apóstol Pablo para ilustrar lo que es la vida cristiana, lo que es la vida del ministro. Ustedes saben que ustedes son ministros, ¿verdad? No es solamente el pastor. Todo aquel que apenas mueve una silla en la iglesia, ese es un ministro del Señor.
Claro, es un ministro informal hasta que su llamado venga. Pero es un ministro activo. Una botellita de agua que usted le da una visita en la iglesia, usted está ministrando las cosas del Señor. Las cosas del Señor no solamente se ministran aquí, se ministran arriba y se ministran abajo. Bendito sea el nombre del Señor. Un buen soldado de Jesucristo, dice: ninguno que milita se enrede en las cosas de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Si queremos que Dios se glorifique en nuestras vidas, tenemos que decidir dónde estamos nosotros. O estamos enredados todavía en las cosas del mundo, o estamos en las cosas del Señor. Aquí no hay término medio, mis amados hermanos. Y como hay mucha gente todavía que está jugando al cristianismo y a la sociedad, Satanás los atrapa, pero miren, fácilmente en sus malicias. Porque están jugando. Pablo dice: no se enreden en las cosas de la vida para agradar a aquel que lo tomó por soldado. Dice el verso 5: y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Gloria a Dios. Usted ve, hermano, el fruto del esfuerzo. No es que el Señor nos está diciendo: desbarátate en eso, destrúyete en eso, obsesiónate en eso. No, el Señor lo que nos dice es: dale prioridad a las cosas mías y tú verás cómo yo estaré contigo en todo momento. Alabado sea el nombre del Señor. Y por eso estas tres metáforas tan brillantes que el apóstol Pablo pone. Bendito sea el Señor. El soldado, el atleta y el labrador o el agricultor, como algunos quieren decir. Pablo era un maestro natural. Y cuando Pablo ilustra a Timoteo con el asunto del soldado, era porque el mundo greco-romano en el que se crió Timoteo, él veía con frecuencia los ejércitos del imperio romano caminando. Y yo le decía a ustedes esta mañana, hermanos, que la unidad del ejército romano era temible. Aunque pensaran diferente, aunque cada cabeza fuera un mundo, a la hora de salir a la batalla, esa gente estaban unidos. Y había que temerle al poderoso imperio romano, porque estaban unidos, estaban en un propósito: a pelear la buena batalla. Y luego Pablo lo ilustra y usa al atleta como metáfora. Y Pablo aprovecha, hermano, la influencia de los Juegos Olímpicos que se celebraban en Roma. De dos cosas se enorgullecía Grecia: que era de su cultura y de sus Juegos Olímpicos. Créanme, hermano, los dos grandes orgullos de la cultura griega era su cultura, la cultura y los Juegos Olímpicos. Entonces Pablo utiliza esta influencia para decirles: miren, el cristianismo es como las olimpiadas. No se vale estarse drogando ni estar haciendo cosas, hay que acostarse temprano para poder competir, para ilustrar la vida cristiana. El labrador, ya ustedes lo saben, hermano, el que no siembra no puede cosechar. La tierra no va a dar fruto por gusto. La tierra hay que trabajarla, la tierra hay que cultivarla, para entonces el agricultor, con ese gozo inefable, verle el fruto de su esfuerzo. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces el esfuerzo, hermano, no es un asunto de los hombres, es un asunto de Dios, es un asunto del Señor. Y unas palabras aquí que le dedica Pablo, que yo tuve que hacer un punto, hermano, perdónenme, un punto y aparte, cuando él termina el asunto de las metáforas, cuando termina la ilustración acerca del labrador, y dice: considera lo que digo. Aleluya. Versículo 7. Considera lo que digo, y el Señor te dé entendimiento en todo. Timoteo, no creas nada malo que yo te estoy diciendo, es lo que Pablo está diciendo aquí. Timoteo, que no influya la autoridad que yo tengo en ti. Considera, reflexiona, comprueba que lo que está diciendo el pastor, esa es la verdad. Porque hay mucha gente que lanzan predicaciones desde el altar, hermano, sin ninguna base bíblica. Y el creyente debe
buscar las pruebas y las evidencias en la palabra de Dios. Y por eso ese versículo 7 me llama tanto la atención. Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Mire, tener a mi esposa, yo se lo confieso a ustedes esto, tener a mi esposa en una escuela bíblica y tener a mi esposa en una predicación, para mí es producto de su gestión, por un lado. Y por otro lado, es una invitación a yo elevar mis estándares como predicador de la palabra de Dios. Y ustedes me preguntarán, pastor, ¿y por qué su mujer puede ser una prueba de su gestión hacia usted? ¿Y por qué su esposa tiene que invitarlo a usted a tener un estándar excelente acerca del ministerio al que Dios lo llama? Porque es una mujer que piensa. Y yo espero que cada uno de ustedes piensen, hermano. El Señor te dé entendimiento en todo, dice San Pablo aquí. Considera lo que digo. No te lleves de mis influencias. Analiza la palabra. Y así es Zoraida, hermanos. En la iglesia bautista había hermanas de muchos años allá. Y cuando Zoraida le tocaba dar las clases, o sabían que Zoraida iba a estar ahí, ahí era que surgían las excusas. Que llegó fulano, que no puede estar ahí. Y era que tenían una sugestión con ella, pero yo no sé por qué. Porque el que está frente a la palabra, hermano, tratándola con integridad, no tiene por qué temer. Y la presencia de ella ahí enfrente me impulsa a mí a buscar el estándar que Dios quiere. Porque es una mujer que analiza, hermano. Considera lo que digo. Eso es lo que Pablo le está diciendo a Timoteo. No te lleves de mi influencia paterna. No te lleves de que yo te formé como pastor. No te lleves de que yo te estoy enseñando, no. Comprueba lo que yo te digo. Le está diciendo el apóstol Pablo a Timoteo en el versículo 7. Y esto es lo que debemos hacer cada uno de nosotros. Analizar, indagar acerca de la palabra del Señor. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David. Eso es lo que vamos a hacer más tarde. Pero no es porque en un rito específico como es la Santa Cena hacemos memoria del Señor. Hacemos memoria del Señor en cada momento de nuestras vidas. Siempre acuérdate de Jesucristo, del linaje de David. Pablo le recomienda esto a Timoteo como si el recordar a Cristo fuera un reconstituyente espiritual poderoso, para lo cual el joven discípulo se iba a enfrentar. Dice, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades. Usted ve la palabra sufrir. Ya él se la había dicho a Timoteo. Sufre como buen soldado. Ahora le dice por el cual sufro penalidades por el evangelio, por causa de la palabra. Hasta prisiones a modo de malhechor, porque Pablo estaba encadenado en ese momento y tenía un soldado custodiándolo ahí. Mas la palabra no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos. Gloria a Dios. Así nosotros también debemos ser, mis hermanos. Sufrir lo que haya que sufrir por causa de los escogidos y por causa de la palabra de Dios. Y el verso 15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Mire, hermano, yo aborrezco hablar mal, y hablar mal mucho menos de cristianos y de iglesias. Por eso el lema mío es celebrar los triunfos de la iglesia. Yo me uno al triunfo y a la integridad de la iglesia, pero sus fallos yo no me callo, no. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Usted utiliza ese versículo, lo que le llaman psicología en contrario. Pablo, ¿qué está diciendo aquí? Que habían obreros desaprobados ahí, que habían obreros que tenían motivos de avergonzarse. Y él le dice, no te metas en eso nunca. Procura con diligencia, ponle prioridad, ponle prontitud a eso. Y eso es lo que le falta a la iglesia de hoy, hermanos. Esforzarse para alcanzar la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Cuando no nos esforzamos, Satanás se entera de esa cuestión y nos noquea, mis amados hermanos. Nos noquea fácilmente con cualquier vientecito que llegue a nuestras vidas. Y yo termino con ese versículo 15, hermano.
que procuremos, que pongamos urgencia, que pongamos el esfuerzo en presentarnos a Dios aprobado como obreros que no tienen de qué avergonzarse. La victoria en la vida cristiana constituye en algo muy simple: estar frente al Señor y hacer lo que el Señor nos manda hacer. Dice: bienaventurado cuando hablen de vosotros mintiendo, dice la palabra de Dios. Si andamos íntegros ante el Señor, pueden hablar muchísimo de nosotros. Pueden, hermanos, desacreditarnos como quieran, pero Dios siempre va a hacer florecer su gracia en nosotros. Alabado sea el Señor. Amén. Y el líder de Dios, la líder de Dios tiene que estar preparada, porque van a venir descréditos, van a venir ataques de donde uno menos lo imagina. Por eso la preparación es fundamental. Por eso el esfuerzo es fundamental. Y recuerden, hermano, el esfuerzo no es un concepto secular, no es un concepto humano. Ya Dios lo dijo. Desde temprano la historia ya se lo dijo a Josué: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, porque las cosas que vienen se necesita mucho valor. Que el Señor nos bendiga en esta tarde. Amén. Y yo quiero dejarte con ese pensamiento, amados hermanos. Alguien dijo: el sacrificio de una cosa para obtenerla es lo que determina su valor. O sea, una cosa que tú obtuviste fácil, que vino perfecta, analízala, que tiene un fallo, tiene un problema por ahí. ¿Usted ve? ¿Por qué usted cree que Neri está tan dedicada a su hijo? Gloria al Señor. Porque ella sabe que ahí hay valor. Esa es su dedicación. Dios la llamó a eso. Las cosas que verdaderamente valen en la vida demandan un sacrificio de parte nuestra. Lo único que ciertos sacrificios son sacrificios con deleite. La Biblia dice: deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Pero hermanos, las cosas que verdaderamente valen en esta vida algún costo tienen. No crean las cosas gratuitas. No todo lo que brille es oro. Cuestione eso. Si algo viene perfecto caído del cielo a mis manos, cuestiónelo, porque eso encierra una malicia o un engaño. Nunca crea en lo que ha sido realizado sin ningún esfuerzo. Esforcémonos, hermanos. Tomemos el primer versículo que Pablo le dio a Timoteo y llevémoslo a nuestra casa en esta tarde. No lo soltemos, porque inclusive antes de que usted salga de aquí, ya el enemigo va a estar tramando quitarle lo que usted tuvo en esta tarde. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Tenemos que esforzarnos, amados hermanos. Tenemos que esforzarnos en la gracia. La gracia. No en los años que yo tengo en el cristianismo. No en el alto alcance teológico que yo tengo. No esforzarme en llenar mis paredes de grandes títulos y reconocimientos. Esfuérzate en la gracia que es en nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ponernos de pie, amados hermanos. Gloria al Señor. Y yo pienso que voy a invitar, amados hermanos, a que